Por cada 95 hombres que hay en México, hay 100 mujeres. Eso podría sonar idílico en otro tiempo. En nuestro tiempo, las mujeres mexicanas están más preparadas, más emprendedoras y tienen más acceso a situaciones de poder. Sin embargo, suelen estar solas. Viven la neosoltería. Las mujeres que son profesionistas, que tienen sus propios recursos, les cuesta trabajo encontrar hombres que quieran estar al parejo que ellas, que quieran tener una relación pareja, porque los hombres casi siempre quieren tener ventaja. Soy Emiliano Ortiz, soy reportero de Excelsior Televisión. Sin que nos diéramos cuenta, el gobierno mexicano vendió los ferrocarriles nacionales de México a compañías extranjeras. Se suponía que a cambio de perder el transporte ferroviario de pasajeros, íbamos a tener un transporte de carga más moderno, más eficiente y más barato. Se suponía. No creció la infraestructura, no bajaron los precios, al contrario, no creció, no aumentó la calidad en el servicio, no dan servicio a los pequeños y medianos productores. Eliminaron rutas a discreción. Yo soy Isabel González, reportera de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Los mexicanos hemos construido una enorme ciudad capital encima de lo que fueron grandes lagos. La tierra nos está cobrando derecho de piso. Todos los años la capital sufre el peligro de las inundaciones. Y lo peor es que esas inundaciones se pudieron evitar, o por lo menos disminuir su efecto. Hundimientos en la ciudad, una infraestructura obsoleta y una condición climatológica que nos marca. Una ciudad que en sus orígenes fue mal planeada y por lo que hoy sufrimos las consecuencias. Revertir esa condición parece casi imposible. Pese a grandes obras como los túneles emisores, el más reciente, el del Oriente, con una inversión de 16,000 millones de pesos, los retos aún persisten. El contrato marca como fecha de terminación el 2015. Sin embargo, lo estamos revisando porque las excavaciones del subsuelo son tareas muy especiales, son obras verdaderamente complejas, son obras para las cuales la información disponible, a pesar de la cantidad de sondeos que hacemos, nos permiten tener solo un conocimiento a base de modelos y no el conocimiento exacto y preciso del suelo que vamos a excavar, y generalmente encontramos algunos obstáculos que ponen retos muy fuertes para la excavación del túnel, y esto ha reducido el rendimiento que todos quisiéramos tener. El primer tramo ya operativo del Teo tiene 10 kilómetros y sigue la ruta del Gran Canal, pero faltan aún poner en operación 52 kilómetros más. Estas son las obras más grandes. Luego vienen los interceptores con diámetros de 5 metros, los colectores y el drenaje que conocemos en las calles de cada colonia de nuestra ciudad. Todo ello sin que haya, ni parece que vaya a haber en el futuro, separación del drenaje pluvial del sanitario. Hoy día se cuenta con 3 grandes túneles, el más antiguo, el emisor central, pero también está el del poniente y el emisor oriente. Cuando solo existía el central, los riesgos de inundaciones catastróficas eran mucho mayores. Uno de los problemas más graves es que si una ciudad de este tamaño no tiene por lo menos 2 posibilidades, de tal manera que cuando está funcionando una, la otra esté recibiendo mantenimiento, esta condición de incertidumbre se presentaría muy rápidamente, es decir, en muy pocos años otra vez. Llegar a ver tirantes de aguas negras de hasta 5 metros ante una posible inundación dicen que ya no es probable gracias a los túneles que se han creado. Aún así, capacidades como las del drenaje profundo están al límite. El sistema de drenaje profundo se diseñó para desalojar 220 metros cúbicos por segundo, 220,000 litros por segundo. Actualmente a 140
metros cúbicos por segundo y está trabajando a presión, es decir, ha perdido 80 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque también se está hundiendo. Un riesgo que, lejos de lo que se cree, se está repitiendo en otras zonas metropolitanas como Guadalajara o Monterrey. En México hay 13 zonas con alto riesgo de inundaciones, sobre todo las que están cerca de los ríos. La Conagua identifica como prioritarias a Tabasco, Guerrero, Chiapas y el Valle de México. Y en el Estado de México hay 214 puntos de riesgo de sufrir inundaciones en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco. En el caso de la Ciudad de México son varios los puntos de riesgo ante inundaciones: el Zócalo, la Basílica y el oriente de la ciudad, incluyendo uno de los puntos más débiles, el aeropuerto. Pero de todas ellas, una zona que también se vuelve una bomba de tiempo es la avenida Ignacio Zaragoza, la salida a la México-Puebla. En esta zona estamos en un suelo muy frágil, que por la extracción del agua subterránea tenemos un gran número de hundimientos diferenciales. ¿Qué es lo que pasa en la época de lluvias? Pues en la época de lluvias tenemos realmente inundaciones muy importantes. Año por año esta avenida tiene inundaciones realmente, yo puedo decir, catastróficas. Una zona que se ha hundido entre 7 u 8 metros respecto a su nivel original. Y es que del subsuelo se sigue extrayendo el 70% del agua que usamos. El año pasado, en la época de lluvias, tuvimos 12 inundaciones muy importantes, el cual realmente llegó a afectar tanto al tránsito vehicular, a la población, así mismo como al sistema de transporte colectivo metro. El metro estuvo realmente parado varios días. ¿Por qué? Porque el agua llegó hasta una altura de 1,5 metros y pues realmente, como se han de imaginar, las consecuencias fueron realmente muy problemáticas para poder desalojar el agua que se estancó. Y como he comentado, pues básicamente aquí se tiene que desalojar a través del sistema de bombeo. Inundaciones de hasta 1,5 metros, un término que ninguna autoridad de la Ciudad de México reconoce. Las autoridades han inventado ese término de lluvia atípica. Yo no, dentro de la hidrología, yo no conozco ese término, ¿no? En la hidrología hay 3 tipos de lluvia: las ciclónicas, las orográficas y las convectivas, que es lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, que es una lluvia convectiva. Como su nombre lo dice, va a converger a espacios reducidos, gran intensidad, corta duración. No es la parte más bonita de su trabajo, pero hacen que la ciudad se pueda ver y oler un poco mejor. 3.500 personas se encargan de limpiar los drenajes de la Ciudad de México durante todo el año como una medida de prevención antes de que lleguen las lluvias. Con equipos como este, llamados malacates, intentan desasolvar 5.500 kilómetros de la red. Este año esperan extraer hasta 23.000 metros cúbicos. A veces ni siquiera con este esfuerzo resulta suficiente para evitar que las aguas negras desborden las alcantarillas. El 50% de los problemas que enfrentamos en una temporada de lluvias es causado por obstrucción de alcantarillas y del drenaje por basura. De ahí el llamado a la sociedad para que tenga un hábito de limpieza, de manejo adecuado de sus residuos, para que no sea el drenaje el basurero de la ciudad. Encontramos de todo tipo, desde televisores ya inservibles, hornos de microondas, en algunos puntos del drenaje profundo colchones, salas, sobre todo también lo que nos afecta mucho es que nos tiren ahí producto de derrame de los árboles o de arbustos, todo ese material. Y hemos combatido mucho el cascajo del material de construcción. En el caso de los restaurantes que no tienen trampas de grasa, la cantidad de grasa que nos tiran al drenaje es impresionante porque forma verdaderos tapones. La infraestructura hidráulica de la ciudad es de las más complejas del mundo. Fuera de México se sorprenden que una capital como esta resista sin más problemas que los que ya afrontamos. Con la inversión del drenaje profundo resolvimos el problema de la gran inundación. Pero ahora se nos presentan problemas puntuales por obsolescencia de colectores. Hemos visto en algunos puntos de la ciudad, pues sobre todo en Gustavo Amadero, hundimientos fuertes de la red. Esos colectores ya han llegado al término de su vida útil y es necesario ya cambiarlos. Solo en un tramo pueden estar hasta una semana sacando basura de los colectores.
como en este de la colonia Álamos. Sí tiene mucho que ver lo de la basura. O sea, por eso muchas veces que hay las inundaciones, todo eso, es por lo mismo de la tanta basura que tira la gente. Y ahí se ve ahorita todo lo que ha salido, todo lo de la Solvit. Son los propios vecinos los que también se quejan de la poca conciencia de aquellos que tiran basura en plena calle. Y sabe que lo peor de todo es que les llama uno la atención y le buscan a uno pleito. No la recoge, ¿y ahora qué? ¿Y nadie los multa, No. además? No hemos tenido una política de sanción, sino que lo que hemos tenido es una política de cultura, de invitar, de hacerlo, de persistir las conductas. El legislador tendrá que analizar el problema para imponer las medidas correctivas en la ley que sean necesarias, que se requieran, para que si no podemos educarnos por el mensaje, nos eduquemos por la norma. Esta nuestra ciudad sigue siendo considerada una zona de alto riesgo por la complejidad de su urbanización sobre lo que fueron 5 lagos. Seguir viviendo o conviviendo con las inundaciones parece ser parte del destino de los capitalinos. Dentro de un momento, el tremendo drama de los ferrocarriles nacionales de México. ¿Cómo pasamos de trenes de pasajeros viejos a trenes de pasajeros inexistentes? Usted está en la dirección correcta, Bucareli 1. ¿Ha oído usted hablar de la neosoltería? Más de la mitad de la población de México son mujeres y eso está muy bien. Las mujeres mexicanas actualmente tienen una mejor preparación, más posibilidades de triunfar, de éxito, de empoderamiento, y eso está muy bien. La tercera parte de las mujeres mexicanas son solteras. ¿Y sabe qué? No les importa estar solas. La mujer de hoy es independiente tanto económica, ideológica y laboralmente. Por ello, el no encontrar una pareja sentimental ya no es de suma importancia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer en 2012 que en el país 32.7% de las mexicanas son solteras. Ellas viven la neosoltería. Bueno, la verdad es que tengo un buen trabajo y no tengo una familia. Ya no es necesario depender de un hombre en estos tiempos. Las mujeres que son profesionistas, que tienen sus propios recursos, les cuesta trabajo encontrar hombres que quieran estar al parejo que ellas, que quieran tener una relación pareja, porque los hombres casi siempre quieren tener ventaja. Existen 2 aspectos que influyen en este estilo de vida. El primero se refiere a que la población es mayoritariamente femenina. El INEGI registró que en el país hay 95 hombres por cada 100 mujeres. La segunda es que la concepción del amor ha cambiado. El amor tiene que ver hoy con quién quiere estar conmigo y aceptarme como soy, con el modelo amoroso que tengo, con la personalidad que tengo. Cada vez hay más mujeres que ya no solo no quieren tener hijos, sino no quieren casarse, no quieren ni siquiera vivir con su pareja, sino cada quien vivir en casas separadas. Las presiones laborales y el exceso de trabajo ha puesto a la mujer en una posición peligrosa. De cada 100 mujeres que se han suicidado en México, 45.3% lo hicieron solteras. Los suicidios en las mujeres con este estilo de vida tienen que ver que de repente encontramos a mujeres que se comportan ya como hombres, en donde de repente el ser buen proveedor o ser buena proveedora se vuelve tan importante para ellas que a veces si fracasan en algún negocio o si las corren, de repente se sienten deprimidas y pueden suicidarse de igual manera que lo hacemos los hombres. La mujer de hoy es eje rector de la agenda económica del país. En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el 24.6% de las familias son comandadas por mujeres solteras. Entre más estudios académicos tengas, pues menos tienes hijos. La tasa de crecimiento poblacional disminuye a mayor educación y que vivas en un centro urbano. En 2011, el 41.8% de las mujeres de 15 años y más formaron parte de la población económicamente activa, todas ellas solteras, un crecimiento tan rápido que ha llegado a herir susceptibilidades al género masculino. Eso le genera mucho estrés a los hombres cuando la mujer gana más que el hombre, lo cual resulta una verdadera tontería porque la realidad del siglo XXI y la realidad económica que estamos viviendo pues habla de la necesidad de tener mayores ingresos y por supuesto pues quien los gane.
Su posición laboral y su actividad económica activa han propiciado que cada vez menos quieran contraer matrimonio. En la medida que la mujer se ha vuelto proveedora y que ha sido exitosa profesionalmente, le cuesta admirar a otros hombres. Las opciones para las nuevas generaciones son mucho más amplias y habrá personas que decidirán nunca casarse, que decidirán ni siquiera tener pareja, y otras que decidirán casarse tradicionalmente. Es una tendencia global porque ya las clases medias tienen más que ver, más allá de la nacionalidad, tienen que ver con patrones de consumo, etc. La neosoltería ha cambiado el estilo, la forma y las propiedades monetarias de las mujeres y consigo el rumbo económico del país, informó Emiliano Ortiz. Hace poco más de un siglo, con la Revolución Mexicana, el México moderno comenzó a surgir. Venía ese México moderno encima del ferrocarril. Los revolucionarios y sus soldaderas venían y vivían en los carros del ferrocarril. Hace 20 años el presidente Ernesto Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales de México a 2 empresas extranjeras. Se acabó el ferrocarril para pasajeros. Prefirieron transportar mercancías. Hace más de 150 años que este medio de transporte mostró sus bondades al mundo. Comunicó ciudades, caminos, personas, gobiernos, inspiró creaciones artísticas, fue una pieza clave en movimientos armados y movilizó la economía de muchos países. Por incomprensible que parezca, México abandonó la opción del tren de pasajeros. Actualmente el transporte de pasajeros es únicamente en una zona turística o en zonas turísticas, una parte cerca de Yucatán y otra parte en el Chihuahua Pacífico, pero son 2 líneas muy cortas que son eminentemente turísticas. A diferencia de lo que ocurre en Europa o Asia, donde es común y accesible viajar en tren, hoy México solo cuenta con la opción del transporte de carga ferroviaria. Situación que, a decir de expertos, perjudicó al país y benefició mucho los bolsillos de los concesionarios, quienes en el sexenio de Ernesto Zedillo se comprometieron a mejorar las condiciones de este transporte. Pero la ley de entonces no tenía dientes para sancionar sus omisiones o abusos. Hoy se busca que se cumpla el espíritu que dio origen a la concesión. No creció la infraestructura, no bajaron los precios, al contrario, no creció, no aumentó la calidad en el servicio, no dan servicio a los pequeños y medianos productores. Eliminaron rutas a discreción, además de que desaparecieron el servicio de pasajeros prácticamente, pues estén mucho más caros que el autotransporte, contrario a lo que pasa en todo el mundo, y que las carreteras del país se saturen de autotransporte. Empresas como Cemex de Monterrey dejó de usar el ferrocarril porque los tienen chantajeados, porque si no son bajo mis condiciones y bajo estos precios, no te damos el servicio. De hecho, el tren suburbano que corre de la estación Buenavista en el Distrito Federal a Cuautitlán en el Estado de México es el único transporte en su tipo para pasajeros en todo el país. Sus beneficios son notables. A una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, recorre cada 25 minutos 27 kilómetros. Con un horario promedio que va desde las 6 de la mañana a las 12:30 de la noche, diariamente, transporta a 350,000 usuarios al día y cada año a más de 100 millones de personas. Si es un viaje corto que no rebasa los 13 kilómetros, el boleto cuesta 6 pesos con 50 centavos. Si es un viaje largo, superior a los 13 kilómetros, se pagarán 14 pesos con 50 centavos. Los números hablan de la eficiencia de este medio de transporte para las personas y de lo mucho que ayudan a bajar presión a medios como el metro, el metrobús e incluso los aeropuertos. En el regreso del PRI a la presidencia de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende impulsar el transporte de pasajeros en tren a partir de 5 proyectos a mediano plazo. El proyecto tiene el aval de las principales fuerzas políticas e incluso está en el Pacto por México. Una red ferrocarrilera que cubra el territorio nacional y que cubra las zonas más importantes por donde transitan personas y productos, ¿es importante para el país? Yo digo que sí. ¿Porque lo va a hacer este gobierno hay que oponerse? Pues sería una tontería. Por cierto, para darle competencia al monopolio o a la dominación que existe en la aviación y en otros medios de transporte.
Yo lo veo bien, es parte del pacto. Más allá de lo político, el usuario de este tipo de transporte demanda más líneas en zonas saturadas como el Valle de México. Para alcanzar el objetivo del tren de pasajeros, recientemente se hicieron modificaciones a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Los cambios efectuados en la Cámara de Diputados generaron desconfianza entre las empresas que tienen en sus manos las concesiones del transporte de carga por esta vía. En distintos desplegados, estiman que al modificar la ley se les quiere retirar o alterar los términos de la concesión que les fue otorgada por 50 años. Están considerando, comillas, que el uso de ciertos tramos de vías férreas es exclusivo de ellos o de ellas. Lo que pretende esa ley reglamentaria es evitar que eso ocurra, porque en algunos tramos, estos, sobre todo el de Querétaro y un poco el de Yucatán, quienes dan transporte de carga un poco están inconformes, diría yo, a que las vías que ellos están utilizando, los rieles y la infraestructura, también se utilicen para el transporte de pasajeros, con la argumentación de que tienen concesiones otorgadas por el gobierno desde hace muchos años, como 30 años probablemente, concesiones para el transporte de carga. El tema de las tarifas también causó molestia entre los concesionarios porque, de acuerdo a la ley del servicio ferroviario, que fue remitida al Senado de la República para su aprobación final, será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no ellos, como ocurre ahora, la que emita los criterios para fijar el cobro del transporte. Si no se hacen cambios a la ley, el gobierno federal establecerá las tarifas del transporte de carga, eliminará la exclusividad del uso de la infraestructura y así se abrirá la puerta al transporte de pasajeros. Además, se daría paso a otra figura de la explotación de los caminos de hierro. También surge la figura del permisionario ahora. Es decir, una persona que quiere invertir y comprar un tren con todo el equipo, reúne una serie de requisitos que establece la ley ante la SCT y puede prestar el servicio en todo el país como un fletero, pues. Otro de los cambios en la ley es la figura del autoservicio, a partir del cual, por ejemplo, Pemex podrá tener su propio ferrocarril, siempre y cuando no sea con fines mercantiles, sino para su autoservicio. En suma, la nueva legislación ferroviaria abre paso a la competencia en este medio de transporte. Quizá por ello, la resistencia de quienes en los últimos años no han tenido competencia en este sector. En la mira del gobierno federal existen 5 proyectos para impulsar el tren de pasajeros en el país. Se trata de proyectos a mediano plazo en los que, si todo sale como se espera, comenzará a funcionar el primero de ellos a finales del actual sexenio, en el 2017. Por orden de importancia y posibilidades de construcción en corto tiempo, destaca una línea ferroviaria que partirá del Distrito Federal a Toluca, en el Estado de México. Actualmente está la autopista que da servicio, pero es una autopista que tiene ya demasiado tránsito vehicular y que este tren para pasajeros ayudaría sensiblemente a la comunicación para personas entre ambos sitios. A decir del experto, se trata de una red completamente nueva. Desahogará la autopista y la carretera libre a Toluca, ayudará a descongestionar al aeropuerto mexiquense y quedará protegida contra cualquier intento de frenar su operación, pues la ruta que correrá no es operada por ninguna de las concesionarias. Surge ahora, además de la posibilidad de nuevas concesiones, el tren de pasajeros. Ellos se pueden oponer porque están en su territorio. Ya vieron que vamos en serio y ya señalaron que ellos no tienen inconveniente en el tren de pasajeros. Pero cuando el presidente Peña anuncia el tren de pasajeros, el presidente de la asociación dijo que en sus vías no, como si fueran de ellos, no del país. Al firmarse las bases de licitación hace apenas unos días, se anunció que el primer tramo de esta vía correrá de Sinacantepec a La Marquesa. En su etapa primera, el tren interurbano abarcará 36 kilómetros de un total de 57 kilómetros. Avanzará a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y trasladará por día alrededor de 270,000 pasajeros provenientes de las 2 zonas más pobladas del país, el Distrito Federal y el Estado de México. El segundo proyecto es el identificado como Transpeninsular, de Mérida a Playa del Carmen. Eminentemente turístico, comunicaría la zona de las ruinas de Yucatán a Punta Venado, en Playa del Carmen. A mi juicio, tiene también ya un gran avance para poderlo construir en un plazo breve. Tiene una ventaja este segundo proyecto, que existen unos tramos ya construidos,
que actualmente están siendo utilizados para transporte de carga, pero que esos tramos pueden utilizarse también para ferrocarriles para pasajeros. El tercer proyecto es el ferroviario de Guadalajara y comunicaría a los municipios de Zapopan y Tlaquepaque con la capital de Jalisco. En cuarto lugar se ubica el tren de pasajeros México-Querétaro, costoso en su inversión porque oscila entre los 250 kilómetros de recorrido y competiría con el transporte de carga, ya que actualmente existe una empresa que utiliza la línea férrea casi exclusivamente en ese recorrido y la idea del transporte de pasajeros no le entusiasma. El quinto proyecto se ha pensado para la zona metropolitana de Monterrey y que de consolidarse contaría con inversión del gobierno de Nuevo León. Se espera que en las próximas semanas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continúe con el proceso de licitación en el resto de los proyectos, en los que habrá de dirimirse si en todos o solo en unas cuantas opciones se podrá combinar la opción del tren de pasajeros con el de carga ferroviaria. Situación que, a decir de los expertos, tiene que ver con la seguridad de las personas que viajan en tren, ya que hay que tomar en cuenta que un tren de carga avanza a una velocidad de 35 o 40 kilómetros máximo, mientras que uno de pasajeros puede incluso alcanzar hasta más de 160 kilómetros por hora. Lo anterior significa que deberá haber un buen entendimiento entre los concesionarios del transporte de carga ferroviaria sobre lo que diga la nueva ley en la materia y si la superficie terrestre donde se pretende pase el transporte combinado lo permite, informó Isabel González. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. Recuerde que tiene usted una cita la misma hora en el mismo canal. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.